Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. He pillado a José hoy de domingo ahí según salía de tomar el vermú. Le he dicho, digo, vente para la oficina y pásame unos gráficos porque si no, no terminamos. Os debo varios análisis de acciones. Bueno, os debo, ya sabéis que, bueno, pues me gusta comprometerme con vosotros y hay pedidas solicitadas varias acciones, están pendientes. Intentaré esta semana ir poniéndome al día. Espero que hayáis visto los últimos vídeos de análisis. Os he colgado también un vídeo hablando sobre el tema de cómo ganar en bolsa y los diferentes métodos para conseguir batir al mercado. Espero que también lo hayáis visto. Por si acaso ahora aquí encima de mí le estáis viendo, os está apareciendo ahí un enlace con ese vídeo. Pero había comentado también que quería el fin de semana actualizar niveles en los índices, en el oro y en el Bitcoin, y como reza el título del vídeo, lo comentaba también el otro día en Twitter, empiezo a plantearme si Elon Musk no será suscriptor del canal. Oíamos hace unos días, quizás ya hace unas semanas, que Elon Musk había metido un gran capital en el Bitcoin. Curioso que entraba a la superación de la zona de resistencia que nosotros teníamos marcada, por eso digo que quizás Elon Musk va viendo nuestros vídeos, y no lo sé, ya nos dirán a ver si ha deshecho posiciones o no, pero curioso porque bueno, pues el Bitcoin se disparaba directamente hacia el siguiente nivel de objetivo que habíamos marcado. Hablo de un vídeo anterior del canal, siempre os lo digo, que me gusta que veáis los vídeos anteriores para que veáis que los niveles que os vamos marcando funcionan, es decir, nosotros no hablamos a posteriori y no decíamos, os dijimos que aquí ya venía comentando que esta zona, yo era optimista en este nivel, no, yo os dejo los niveles marcados, les podéis ver en vídeos anteriores y vais viendo cómo funcionan. El objetivo del Bitcoin no solo se alcanzaba, sino que bueno, pues en la zona se ha girado. Ya veremos si Elon Musk ha deshecho posiciones en esa zona, y entonces ya sí que diría, bueno, el CEO de Tesla es suscriptor del canal de David Fraile. Pero bueno, fuera bromas, y como digo, creo que es buen momento de analizar niveles en los índices. Hemos visto ahora movimientos bruscos los últimos días. No me gusta tampoco el hablar a posteriori y demás, pero bueno, yo me lo esperaba. Venía tiempo ya marcándose una zona de resistencia en el IBEX, en el Dow Jones, Nasdaq e índices americanos se habían marcado zonas de resistencia que ahora veremos, porque sí, quizás había un pequeño error. No me gusta llamarlo error, porque es verdad que al final nosotros con los gráficos y el análisis técnico podemos jugar con muchas ondas. Habíamos proyectado unas ondas, bueno, lo vamos a ver mejor en los gráficos y veis de lo que os hablo. José, no sé, llevas ahí un rato, no sé si lo tienes preparado o no, creo que te he dado tiempo, pásame esos gráficos que arrancamos. Vale, gracias José. Nos cargas primero el gráfico del IBEX 35. Hoy no os fiáis de la lista que tenéis en esta parte, porque bueno, aquí aparecen todos los índices. Vamos a analizar el IBEX 35, vamos a analizar el Dow Jones, vamos a analizar el Nasdaq, el SP500, veremos también el DAX alemán. Muchos habíais solicitado un análisis del Eurostoxx, con lo cual lo voy a incluir en los próximos, y en este y en los próximos análisis de índices y materias primas. Vamos a ver el Bitcoin, por lo que hemos comentado también de Elon Musk, y veremos también el gráfico del oro. Como digo, arrancamos con el IBEX 35, el índice de bolsa española, índice de referencia. Bueno, creo que no ha podido funcionar mejor el análisis, ¿no? Las zonas que íbamos marcando, finalmente se daba esta segunda onda. Comentábamos que sí, que podían dilatar esta subida, que podían estirarla hacia niveles en torno a los 8.550, 8.600 puntos. Veníamos alertando y seguimos alertando mientras no veamos cierres incluso por encima de los 8.650, 8.670 puntos. Yo mantendría la cautela. Dices, David, que se va a precipitar esto a la baja. No lo sabemos, los niveles nos irán diciendo lo que puede pasar. En un primer momento la caída a la zona de soporte que os teníamos marcada no ha funcionado, el índice volvía a rebotar, atacaba nuevamente la zona de resistencia. No solo eso, sino que se daba una segunda caída. Os habíamos planteado que bueno, pues que si proyectáramos esta primera onda bajista, no comentábamos que podría caer incluso nuevamente a esta zona de soporte. Bueno, pues parece que nos leían, no, parece que ven nuestros vídeos porque hacía este movimiento, y desde aquí nuevo ataque al alza. Problema de este ataque, bueno, pues lo que venimos diciendo: primero, tiene la zona de resistencia que ya tenía. Segundo, si proyectamos, por ejemplo, nosotros cogemos ahora este impulso, simplemente porque veáis que con el análisis técnico, bueno, pues se puede jugar con las zonas y demás. Ahora mismo tendríamos incluso un objetivo en los 8.496 puntos. Nos estaría nuevamente atacando a la zona de resistencia, con lo cual el nivel de resistencia sigue vigente, sigue actuando sobre el IBEX 35, pero es verdad que, bueno, pues que hay que mantener la predisposición alcista mientras el IBEX esté por encima de la zona de soporte. Pero entonces, David, estamos entre soporte y entre resistencia, predisposición bajista porque resistencia y alcista porque está en soporte. Pues sí, por eso ahora mismo el índice está realizando este lateral. Ideal, pues sí, quizás cerrar posiciones, abrir posiciones cortas, lo que se llama vender en zonas de resistencia y comprar en zonas de soporte. Que se rompe por cualquiera de las dos zonas, pues entonces ya me estaría marcando o me estaría despejando el movimiento hacia el siguiente nivel. Si me rompe esta zona de soporte de los 8.595, nosotros comentábamos cierres por debajo de los 8.580, 8.570, fijaros ahora ya la media de 133, que os lo comentábamos, que se iba a ir acercando a la zona de soporte.
la tenemos ya en la zona de soporte, con lo cual cierres por debajo de la zona de los 7.590, 7.580 me estarían despejando el camino bajista hacia los 7.120. Mientras el precio no rompa esta zona de resistencia, las posibilidades de seguir cayendo siguen ahí, las posibilidades de incluso desplegar una nueva onda bajista fuerte siguen ahí, hay que romper esta zona. Los indicadores más bien son alcistas, es decir, el estocástico lento ha conseguido volver a meterse en zona de sobrecompra. En otros índices no ha pasado, pero el IBEX es verdad que ha atacado nuevamente la zona de sobrecompra. Sin embargo, si nos fijamos los estocásticos lentos, fijaros que en este ataque conseguían situarse también en niveles de sobrecompra y sin embargo ahora no lo han conseguido. Vamos a ver cómo reaccionan los estocásticos. Vamos a ver si consiguen dar ese corte al alza en lugar de girar a la baja. El MACD situado en muy buena zona, es decir, tiene un corte al alza por encima o en la zona del nivel 0. Es verdad que no ha coincidido esta vez en la zona plena de soporte, pero bueno, lo ha realizado desde este punto. Quizás esta zona ya nos está marcando el devenir de la cotización, esta zona de los 7.918 puntos. El indicador de creación propia continúa sin marcar compra, vamos a decir, sin entrar en el capital. No es tan exigente como los niveles que tenemos marcados, nos está pidiendo más bien superación de los 8.470, 8.480 puntos. Pero por ahora, pues como decimos, sí, movimiento lateral, no está muy definido. El RSI es verdad que viene mostrando más problemas, es decir, no ha atacado niveles de sobrecompra. Vamos a ver lo que hace el precio, vamos a ver si realmente rompe por alguno de los dos extremos, de las dos zonas marcadas, y en caso de ruptura de los 8.500, pues sí, objetivos ambiciosos en un primer momento en los entornos de los 9.000 puntos, objetivos más altos, pero bueno, como decimos, primero hay que bien romper la zona de resistencia o bien marcar una ruptura de soporte y moverse nuevamente hacia la zona de los 7.140 puntos. Nos vamos ahora con el mercado americano, vemos el gráfico diario del Nasdaq y bueno, como os decía, nosotros os habíamos marcado esta zona de resistencia. Recordad que proyectábamos ese primer impulso, lo proyectábamos sobre la zona de descanso, nos marcábamos este nivel. Es verdad que os habíamos dicho que bueno, que podían dilatar. ¿Por qué? Porque yo ya había visto que proyectando incluso desde una zona más alta, que es la que os voy a enseñar, es decir, nosotros proyectábamos esta primera onda, ¿no? Y sacábamos el 61.8 en estos niveles, decíamos que podía proyectar porque además este movimiento ya nos marcaba incluso niveles más altos, pero eso nunca se sabe, es decir, podían perfectamente haberle girado aquí y hacer esta onda más fuerte, haberla hecho aquí, pero bueno, pues se ha hecho en estos niveles. Habrá quien sea adivino y lo supiera que era ahí. Yo sí que detecto esa zona como zona importante, zona a vigilar. ¿Por qué? Porque fijaros, si en vez de proyectar desde este mínimo, yo proyecto desde el descanso que hacía aquí tenía el hueco alcista, quizás se podía desde un primer momento haber proyectado esta onda, pero bueno, pues que lo veáis, si ha sido error mío, pues ya lo siento y nunca lo sabremos, porque realmente si hubieran, como digo, si hubieran querido girarlo ya desde esta parte, también hubiera funcionado ese nivel. Pero bueno, ¿cómo vamos? Lo que quiero que veáis, fijaros en esta onda, en esta proyección, el 61.8 exacto, o sea, es decir, le ha dado al TIC los 13.800 puntos del Nasdaq, visitados al TIC, y desde ese punto saca giro, la verdad que fuerte. Digo fuerte, ¿por qué? Porque fijaros que estas correcciones, no ninguna tenía el rango que nos ha dado ahora este movimiento a la baja. Problemas de este movimiento a la baja, primero que, bueno, pues como decimos, os voy a trasladar esta zona de resistencia aquí, es el 61.8. Objetivos ambiciosos a la superación de estas zonas de resistencia. Sí, tenemos incluso una zona de resistencia también aquí en la zona de los 14.500, pero bueno, por dejaros marcados con esta onda las dos zonas de objetivo, mientras no veamos superar, por supuesto, esta zona de resistencia en cierres, la predisposición a visitar zonas de soporte ahí está, es decir, el índice ya veis que directamente ha realizado el movimiento a la baja. Voy a devolver este FIBO aquí para que no nos moleste y bueno, pues lo que quiero que veáis es desde esa zona de resistencia el impulso que ha dado a la baja. Si yo ahora cojo y este movimiento, porque como os digo, todos estos impulsos bajistas han sido mucho más cortos, ¿no? Es decir, no han tenido tanto rango como tiene este impulso. Si quisiera dar un impulso similar a este, es decir, si quisiera dar una corrección similar a esa que tenemos ahí, fijaros que ya le mandaría incluso hacia la zona de los 12.132 puntos, pero magia, ahora mismo, ¿dónde se ha parado? En la zona del 61.8, es decir, coincide con este nivel, con lo cual a vigilar esta zona, puede ser una zona de rebote, si no quieren realmente, bueno, pues provocar más caídas en el Nasdaq. Tiene una zona también a vigilar en los 12.650 puntos, yo no le permitiría ya cierres por debajo de los 12.610, aquí además viene esta directriz inferior alcista, incluso quizás estiraría por debajo de esta directriz, tomaría toda esta zona como zona de soporte, el zonal entre los 12.550 y los 12.670, cierres por debajo de estos niveles que estamos comentando ya le llevarían a visitar los entornos de los 12.000
3.250 puntos, es el 50% del retroceso de esta onda alcista, es decir, estamos simplemente tomando como referencia la última onda al alza, con lo cual, si diera también una corrección mayor, que es lo que quiero que tengáis en cuenta, es que tan solo el 38,2 de toda la onda alcista, es decir, de todo el impulso, imaginad que ahora realmente está iniciando una corrección a toda la onda, fijaros que el 38,2 está en los 11.100 puntos, es un movimiento fuerte, es un movimiento que además sería marcado. Hay otra cosa que me llama la atención, fijaros la onda que daba durante la pandemia del COVID, ¿no? Este movimiento bajista, vamos a ver si hacemos magia y coincide con la zona de soporte, si proyectamos desde la zona de parada, bueno, pues prácticamente en estos niveles, con lo cual a extremar las precauciones si se pierden las dos zonas de soporte que hemos marcado en el corto plazo. Paso aquí el FIBO, pero como digo, a vigilar estos niveles de corto plazo porque podrían querer dar una onda más fuerte y llevar al Nasdaq a cotizar en los 11.000 puntos. Todo esto es plantear escenarios, por supuesto, no tenemos la certeza, esto hay que irlo viendo, hay que ver si se rompe la media de 133 sesiones en cierres, hay que ver lo que hacen los indicadores, por ahora muestran fuerza alcista, ahora mismo tan solo nos están hablando de una corrección, tenemos al estocástico lento que acaba de salir de la zona de sobrecompra, los rápidos sí, realizando ese descanso, pueden querer traerlos a estos niveles de la zona de los 10-20 puntos, la zona de extrema sobreventa que nosotros solemos utilizar, y ahí si coincide con una de las zonas de soporte, pues ya sabéis que normalmente la predisposición suele ser de cara a ver un rebote, más cuando además el MACD se está situando en entornos muy cercanos al nivel cero. Fijaros lo que ha pasado otras veces cuando se han visitado niveles en torno al nivel cero. El indicador de creación propia es verdad que bueno, pues nos está marcando peligro si se pierde la zona de los 12.845 y es curioso, pero incluso bueno, pues el siguiente nivel de soporte nos marca una zona de los 12.400, 12.500, pero la siguiente zona, esta línea que tenemos aquí roja, está en los 11.000 puntos, se vuelve a señalarnos estos niveles. Con lo cual, como digo, bueno, pues por ahora precaución, vamos a ver lo que va haciendo el índice en las diferentes zonas que tenemos marcadas y bueno, pues cada uno que opere en base a su criterio y su objetivo, pero yo los niveles que yo destaco, los niveles que yo marco, tenedlos en cuenta porque normalmente ya sabéis que o bien provocan paradas en el precio y giros o bien, bueno, pues provocan apoyos y rebotes. En el SP500, bueno, pues he tratado de analizar las dos últimas ondas, mucho hueco, es decir, es más complicado o a mí me cuesta más sacar los niveles, sí que encuentro niveles de soporte de corto plazo en la zona de los 3.800 puntos, fijaros que además aquí viene la media de 55 sesiones, 38,2 de esta última onda al alza. Si analizáramos el conjunto de onda, es decir, el impulso que viene desde los 3.238, podríamos sacar niveles más bajos, de hecho tenemos una zona importante, los 3.500 puntos, pero la zona de los 3.670 puntos ya sería una corrección bastante fuerte, puesto que ya se estaría corrigiendo todo este impulso alcista, el que viene, como decíamos, desde los 3.200 puntos. En el retroceso, importante ver que tras este primer movimiento a la baja se rautaba el 78-77%, zona que nosotros os solemos comentar en el canal que suele funcionar muy bien, y desde ahí bueno, pues se ha lanzado un nuevo impulso a la baja. Si proyectamos ahora desde esta zona de quizás resistencia, bueno, de máximo inmediato, fijaros que ya ha dado al TIC el objetivo de esta segunda onda bajista, con lo cual vamos a ver lo que hacen estos niveles en este soporte de corto plazo. Es verdad que cierres por debajo del mínimo, cierres por debajo de los 3.786 puntos, despejan el camino bajista hacia esta zona de los 3.758, 3.760 puntos, pero yo ya me encontraría con muchas probabilidades de atacar esta zona del 38,2, los entornos de los 3.670 puntos. Creo que es la zona de digamos, medio plazo, corto plazo, llamadla como queráis, pero zona a vigilar. Cierres por debajo de estos niveles estropean mucho la cotización y quizás se quisiera visitar la zona del 61,8, que pasa bueno, pues por los 3.500 puntos. Citar esta directriz que teníamos dibujada en el gráfico, ¿no? Esa la tenéis en el anterior análisis, venía incluso desde esta zona de máximos, son líneas que muchas veces te olvidas de ellas, pero que después te llegan y bueno, pues son zonas de apoyo. Es esta línea que tenemos aquí. Fijaros que el máximo ha coincidido exacto. Si yo la proyectara esta línea sobre este descanso, es de locos, pero bueno, pues si yo proyectara a mínimos esta línea, fijaros que bueno, pues la pendiente que tiene el índice, ¿no? El movimiento al alza que ha desarrollado, esperemos que no quieran ahora hacer el mismo movimiento a la baja, es decir, no quiero alertar, es una manera de hablar, pero fijaros que todavía la línea central está en los entornos de los 3.400 puntos, está por debajo del 61,8 de esta última onda, se estaría anulando todo este impulso, es adelantar acontecimientos, pero bueno, simplemente recalcarlo y por tenerlo ahí, porque bueno, ya sabéis también que a veces cuando empiezan a realizar movimientos a la baja, quieren, lo aceleran y bueno, pues a veces es bueno tener marcados niveles por si acaso. El indicador de creación propia en el SP500 nos marca nivel de soporte en los 3.700 puntos,
puntos, nos está marcando los entornos cercanos al 38.2 que hemos comentado del impulso alcista. Estocásticos mostrando fuerza, el MACD nos lo encontramos aún separado de la zona de cero, los estocásticos lentos también tienen aún rango para moverse a la baja, con lo cual vamos a vigilar lo que hace en el corto plazo en estas dos zonas de soporte que hemos comentado y, como digo, pérdida de estos niveles me estarían alertando quizás de ese movimiento hacia los 3.700 puntos. Ya que nos hemos movido hasta Estados Unidos, pues continuamos ahora con el análisis del Dow Jones. Pasa lo mismo, recordáis que os marcábamos habíamos proyectado esta directriz. Me encuentro un poco con lo mismo, es decir, si yo proyecto este impulso, habíamos jugado con estas dos últimas ondas. Si yo proyecto esta primera onda inicial y la proyecto sobre esta zona, al TIC, fijaros, el 61, ¿no? Esta proyección que tenemos aquí, la zona de los 31.980, 32.000 puntos. Siguiente objetivo os lo he dejado ya marcado en los 35.520, mientras no se vean cierres por encima de los 32.340, 32.380, este objetivo no está activado, sino que lo que está activado es el inicio de este movimiento a la baja, esta corrección. Vamos a ir viendo en lo que se convierte. Devuelvo el FIBO a esta parte para que no nos moleste. Adaptamos al nuevo impulso alcista, teníamos analizada esa onda, el apoyo y soporte creo que no pudo ser mejor. Os marcábamos este nivel como zona de soporte de corto plazo, la zona de los 29.980, y apoyaba el Dow Jones y lanzaba este nuevo impulso al alza. Zonas de soporte que yo me marcaría ahora, 38.2, le tenemos aquí en la zona de los 29.740, 29.700 puntos. Es una antigua zona de resistencia, con lo cual nivel a vigilar, nivel importante. Estocásticos mostrando más fuerza que en los anteriores índices. Sí, nos han contado el tema de la rotación de capital, del paso de capital, ¿no? De acciones tecnológicas, acciones de la industria y demás. Yo estas cosas muchas veces me pasa como con lo de Reddit, cuando se daba la chicharrada y nos lo trataban de ocultar diciendo que si Reddit, que si esto, que si lo otro. Para mí eso fue la chicharrada y quizás estamos ahora ante el inicio de un movimiento bajista más fuerte. Quizás me equivoco, por supuesto, para eso está el análisis técnico, para guiarme. La experiencia me dice que yo fallo más que el análisis técnico, es decir, que sí, que yo podré tener a lo mejor mi visión, pero el análisis técnico al final, los niveles son los que marcan el devenir de la cotización. Entonces, en el corto plazo, a vigilar la media de 55 sesiones, zona de los 30.760 puntos, cierres por abajo de esos niveles creo que nos llevarían a visitar los entornos de los 29.740 puntos. Fijaros que ya es un movimiento aprovechable, y pérdida de esta zona de los 29.700 puntos, confío en que la media de 133 sesiones se acerque hacia estos niveles y apoye o refuerce esta zona de soporte, porque creo que cierres por abajo de estos niveles nos llevarían ya a visitar la zona del 61.8. Por aquí pasa esta directriz inferior alcista, son los entornos incluso de los 28.440 puntos, con lo cual importante vigilar la zona de corto plazo, importante ver lo que hace en la media de 55 sesiones. Este zonal entre los 29.680 y los 29.860, fijaros que ya ya se ha usado como zona de soporte. Además tenemos aquí esta zona de mínimos. Hay que vigilar también que no se forme aquí una estructura de hombro cabeza a hombro, por ir vigilando cosas. Como digo, por el momento los indicadores muestran fuerza, el MACD tiene recorrido para moverse a la baja, es decir, está aún lejano de la zona de cero. El indicador de creación propia, curioso, porque entraba en el capital tras superar la zona de máximos, pero directamente con estas dos velas se han sacado de la posición. Normalmente estos movimientos, cuando hace esto el indicador, suelen aparecer movimientos bruscos, movimientos fuertes anulando la señal, y que podrían llevar al Dow Jones a visitar la zona, como decimos, en un primer momento de los 29.950, es la zona que nos marca también de soporte el indicador de creación propia, y el problema es que en el indicador de creación propia la siguiente zona de soporte que encontraríamos estaría en los 26.100 puntos. Por supuesto se va actualizando, necesita también cortes del MACD, movimientos de superación de bien de máximos, bien de mínimos para actualizarse, pero yo ahora mismo os digo los niveles que él nos marca. Por reflejar también este movimiento a la baja, al igual que hacíamos en el Nasdaq, no estamos proyectando, claro, toda la onda bajista, pero si quisiera hacer un movimiento similar a ese que veíamos en el pasado, fijaros que le llevaría a cotizar también a los 29.000 puntos, es la zona del retroceso del 50%, sería un movimiento similar, un movimiento bajista similar a este, y muy parecido también a la onda que veíamos durante el mes de septiembre, con lo cual vamos a ir viendo lo que van haciendo el precio, vamos a ir viendo lo que va haciendo los indicadores, y como siempre os digo, a operar en base a vuestro criterio y vuestros objetivos. Pues nos cogemos el avión de nuevo rumbo a Europa, paramos ahora en Alemania y la verdad que ha respetado la zona de máximos que teníamos marcada. Teníamos un objetivo alcista en la zona de los 14.620 puntos, el DAX aún no lo ha visitado, es decir, ha iniciado una corrección, el movimiento se paraba nuevamente en esta misma zona de máximos, no realizaba cierres por encima. Sigo pensando que cierres por encima de los 14.135, 150 llevarían al índice a visitar esta zona de los 14.640 puntos. Ha vuelto a apoyar en la
la zona de la media de 55 sesiones, la recuperó al cierre en la última sesión. Sí, tenemos la zona o tenemos la media de 133 sesiones reforzando esta zona del 38.2, son los niveles en torno a los 13.120 puntos y siguiente nivel de soporte que encontraríamos los 12.820, 12.750 puntos. Estocásticos mostrando fuerza, el estocástico lento continúa en zona de sobrecompra, los estocásticos rápidos giraban a la baja, movimiento ahora mismo hacia esta zona donde apoyaban en el anterior movimiento a la baja. Vamos a ver si realmente dan el giro al alza y vuelve a atacar niveles de sobrecompra, o si de lo contrario se genera aquí un fallo que podría ser peligroso y que llevaría al MACD ya a situarse en pleno nivel cero y quizás al DAX 30 a visitar la zona de soporte que nos marca el indicador de creación propia en los entornos de los 13.320 puntos. Nos está marcando prácticamente esta zona de apoyo, es una zona que además acompaña la media de 133 sesiones. Confío más en este nivel casi que en el 38.2, creo que la pérdida de esta zona de los 13.300 puntos podría llevar al DAX a visitar estos entornos más bien de los 12.810 en lugar de parar en el 38.2, pero bueno, vamos a ver lo que va haciendo el precio. Como soporte de corto plazo, ya digo, quizás me marcaría en un primer momento la media de 133 sesiones, nos está apuntando a esos 13.300 puntos prácticamente, es esta zona de mínimos, y como digo, personalmente creo que la pérdida de los 13.300 puntos llevaría al DAX a visitar estos entornos de los 12.800. No obstante, pues como digo, en el corto plazo quizás vigilaría bueno, pues estos entornos de la media, esta zona de mínimos, quizás cierres por debajo de los 13.240, 13.200 puntos despejarían el camino bajista hacia los entornos de los 12.810. Lo lógico y lo normal es que en la zona del 38.2 el DAX diera un primer rebote o se viera un movimiento de rechazo bajista, es decir, que el precio bueno, pues rebotara desde estos niveles, pero ya digo, yo considero más bien la zona de soporte o la zona que me haría quizás eliminar ya este objetivo y pensar en otro tipo de movimiento sería estos entornos de los 12.800 puntos. Continuamos con el Eurostoxx, que nos lo habíais solicitado ya varias veces y bueno, pues en otros análisis de índices no incluíamos el análisis del Eurostoxx. Vemos este nuevo movimiento al alza, ¿no? Retroceso más contenido que en los índices americanos o más contenido, por ejemplo, que en el Nasdaq o el S&P 500. Zonas de soporte de corto plazo que detecto, 38.2 de esta última onda, ¿no? La zona de los 3.616 puntos prácticamente la está visitando, por aquí además pasa la media de 55 sesiones. Cierres por debajo de los 3.590 puntos despejarían el camino bajista hacia los 3.528. Son dos zonas de soporte aún de corto plazo, es decir, la zona de soporte, digamos, más fuerte, la zona de soporte de medio plazo, la zona que quizás nos haría plantearnos este movimiento alcista, son en un primer momento los entornos de los 3.320 y por debajo la zona de los 3.188 puntos. ¿Quieres decir que va a realizar este movimiento? Pues ojalá lo supiéramos, ¿no? ¿Es probable? Sí, es probable. Si se pierden las dos zonas de soporte, se pierde el origen de movimiento de esta última onda, se estaría corrigiendo ya este impulso alcista, incluso a todo el impulso alcista, y el 38.2 lo tendríamos en estos niveles que nos debería marcar el devenir de la cotización. Es decir, muchas veces, bueno, pues cuando dan estos movimientos con retrocesos tan cortos y tal, nos pensamos que siempre va a ser así, que va a seguir subiendo y subiendo, pero no, de todas las tendencias hay correcciones. Una corrección hacia los 3.320 puntos aún seguiría siendo una corrección sana. Problema que le vería es que, fijaros, además el Eurostoxx no la podía hacer mejor. Si cogemos esta onda alcista, la proyectamos sobre este impulso, fijaros que nos da exacto este movimiento, es decir, ahora mismo está en una zona de resistencia fuerte, está en una zona además de resistencia lineal o muy cercana a la resistencia lineal. No me tengáis tampoco en cuenta lo que voy a decir, pero todo esto puede haber sido una BC y ahora iniciar un nuevo movimiento a la baja similar a este que vivíamos durante la pandemia del COVID. ¿Qué dices, David? ¿Que se va a caer hasta ahí abajo? Que no es que diga eso, digo que es posible. Es decir, lo que hay que vigilar son las zonas que tenemos y mediante estas zonas pues operar en base a esos niveles. Si yo voy perdiendo soportes de corto plazo, me dirijo al siguiente nivel de soporte y también lo rompo, pues entonces extremar las precauciones, y a lo mejor no es un activo en el que invertir al alza o en el que confiar al alza. Que después rompe las dos zonas, rebota y vuelve a impulsar y rompe los 4.000 puntos ya, que también lo puede hacer, pero bueno, pues nosotros tenemos que intentar ir guiándonos y no jugar a los adivinos y jugar a que, bueno, pues que siempre las correcciones son tan pequeñas y se recuperan, y siempre los movimientos son bajistas pero se recupera. Hay veces que sí, pero también hay veces que no, y ahí tenéis el mes de marzo del año pasado, pues lo que hicieron los índices. Los movimientos que hemos visto, estos impulsos, os lo decía, que eran más bien movimientos volátiles, las tendencias alcistas. Si nosotros cogemos estas tendencias, no, los movimientos son diferentes, las correcciones las hace de otra manera, lleva la corrección y lanza una nueva onda. Aquí los movimientos han sido muy impulsivos, muy drásticos, corregía apenas dejaba entrar en el capital y volvía a subir.
es como si tuvieran un objetivo marcado que había que tocar y entonces una vez marcado el objetivo a ver lo que pasa. Tenemos este que tridente alcista también, tenemos aquí una zona a vigilar en la zona media del tridente, coincide además o la media de 133 sesiones en breve pasará por estos entornos, con lo cual como digo, vamos a ver lo que va haciendo el precio, vamos a ver lo que hacen los niveles de corto plazo. Los estocásticos nos muestran fuerza, es decir, estocástico lento está a niveles de sobrecompra y los estocásticos rápidos iniciando la corrección quizás. El MACD tiene rango de movimiento hacia el nivel 0 si es que quiere caer a esta zona, si coincide ya sabéis con uno de los niveles de soporte, pues normalmente las zonas de apoyo acompañadas por un MACD en esos niveles, y si coincidiera estocásticos rápidos en zonas de sobrecompra ya sabéis que suelen ser niveles de apoyo, niveles que normalmente ofrecen rebotes. Pues bien, pues vistos los índices, nos vamos a pasar a la plataforma ahora de Investing, más que nada porque tenía aquí guardados bueno, pues los últimos análisis que hacíamos de tanto del Bitcoin como del oro, y como decía, bueno, pues oiríais que Elon Musk había realizado compras en el Bitcoin. Quién sabe, igual él tenía también marcado este nivel, o como digo, es suscriptor del canal, vio la zona de ruptura de los 44.000, 43.000 dólares que comentábamos, y tras la superación de esta zona de resistencia, lo habíamos dicho, objetivo, el zonal entre los 54.000, 55.000 y 56.000 dólares por Bitcoin. La criptomoneda finalmente realizaba este movimiento al alza, rechazo desde esta zona, ya sabéis, normalmente las zonas de objetivo actúan como zona de resistencia. Sí que realizó una vela, tiene un cierre por encima de la zona de resistencia, pero bueno, la siguiente vela ya es una envolvente bajista, ya sabéis lo que suele venir detrás de estas velas. Objetivos que plantearía más altos, bueno, pues sí, le pediría más bien ya superación de la zona de los 60.000 dólares. Tiene aquí una proyección por onda bajista, vigilaría también esta zona, es decir, aunque dilataran este máximo, si el precio se vuelve a mover al alza, no lo sabemos, vamos a ver lo que hace ahora en las zonas de soporte que vamos a marcar. Pero por encima de los 60.000 dólares sí que, bueno, pues le encontraría objetivos alcistas, simplemente uniendo como una directriz, ¿no?, alcista, las zonas de máximos que tenemos aquí, ¿no? Si yo las fuera uniendo, fijaros que ya nos estaría apuntando incluso a los 72.000 dólares. Con lo cual os dejo aquí marcado el siguiente nivel de resistencia, una vez que veamos que la criptomoneda supera en cierres diarios la zona de los 60.000 dólares. Es más, incluso le pediría cierres semanales, puesto que estamos hablando de largo plazo. Bueno, como decíamos, ha iniciado una corrección fuerte desde la zona de resistencia. Primera zona de soporte que yo remarcaría, pues precisamente he perdido el 38.2 de la última onda al alza, que se perdía ya incluso en cierres. Bueno, en primer momento yo confiaría en esta zona de la media de 55 sesiones, es la antigua zona de resistencia, es el objetivo que teníamos cuando os marcábamos y cuando os alertábamos del apoyo en los 10.000 dólares. Fijaros qué impulso, ¿no?, el que confiara en nuestra zona de soporte. Menudo rendimiento le ha dado el Bitcoin, mejor que a Elon Musk, pero como decimos, pues ahora habría que vigilar en un primer momento esta zona de los 40.200, 40.100 dólares por Bitcoin. Esta es la primera zona de soporte. Es más, no me gustaría ver ya cierres por debajo de estos niveles, puesto que además estaría rompiendo una directriz alcista que vendría desde esta zona de mínimos de diciembre del 2020, ¿no? Si la proyectáramos o la fuéramos estirando por esta zona de mínimos, ahora mismo nos encontraríamos esta zona del 61,8% de los retrocesos de Fibonacci de esta última onda, coincide la media de 55 sesiones, con lo cual zona de soporte importante. Os la dejo marcada, está en estos entornos, está, bueno, ya sabéis, aplicad un ligero filtro, no le permitiría ya cierres por debajo de los 39.600 dólares. Cierres por debajo de esos niveles me estarían alertando de un movimiento a la baja más fuerte hacia bueno, pues la antigua zona de soporte en los 28.000, 29.000 dólares por Bitcoin, con lo cual a extremar las precauciones si vemos cierres por debajo de estos niveles. El estocástico lento es verdad que ha vuelto a salir de la zona de sobrecompra, los estocásticos rápidos están marcando la zona de apoyo, la zona de descanso. El MACD aún muy separado de la zona de cero, recordad que la otra vez el apoyo era prácticamente en este nivel de cero, ¿no?, cuando apoyaba en el último soporte que os habíamos marcado ya de los 30.000 dólares por criptomoneda. Y ahora, como digo, aún alejado de la zona de cero, vamos a ver lo que hace el Bitcoin, vamos a ver si realmente lo que lanza es un impulso que no supera todavía máximos y después inicia una nueva onda a la baja. Vamos a ir viendo lo que hace en un primer momento en este nivel para así poder luego marcar otras zonas de soporte o quizás nuevos niveles de resistencia de corto plazo. Sin duda ahora mismo la zona a vigilar es esta y bueno, pues tenemos a la cotización de la criptomoneda muy cercana al nivel de soporte. Y bueno, pues de verdad que la cotización del oro no la había mirado, de verdad que a veces los niveles parecen magia, ¿no? Os marcábamos un nivel de soporte fuerte, el precio apoyaba en este nivel de soporte. Es más, os habíamos planteado este nivel de soporte, el precio rebotaba, rompía este nivel de soporte, veis que veíamos cierres por abajo de este nivel de soporte y os comentábamos que la siguiente zona de apoyo era los 1.768 dólares por onza. Bueno, pues el precio
precio apoyaba en este nivel, pero bueno, exacto, y desde esta zona pues nuevo impulso. Habíamos marcado una primera zona de resistencia, decíamos que mientras no viéramos cierres por encima del zonal de los $1.900, que era difícil ver subidas superiores, y que la siguiente zona de resistencia estaba en los entornos de los 1960, el zonal entre los 1960 y $1.975. Bueno, pues la onza del oro atacaba esta zona de resistencia. ¿Veis algún cierre por encima de esta zona de resistencia? No, pues entonces ¿qué hizo el oro? Moverse a la baja y ya no solo atacar la antigua zona de soporte ni la antigua zona de mínimos, sino que incluso, bueno, pues movimiento a la baja más fuerte, rompe esta zona de soporte. Teníamos, os he dejado marcado el siguiente nivel que yo consideraría de apoyo. Tras romper esta zona de soporte, fijaros que ya estaría activado incluso, pues una vuelta al origen del movimiento, a la zona de los $1.687, y fijaros que si yo adapto ahora el FIBO a este origen de movimiento, es decir, a este impulso alcista, a este apoyo que teníamos en el mes de marzo del 2020, fijaros que la zona del 61.8 está en los entornos de los $1.680, es decir, es una zona a vigilar, puesto que es el origen de movimiento de esta última onda, pero yo ya la verdad que le veo ya muchas probabilidades de caer a estos niveles de los $1.647. ¿De dónde saco esta zona? Bueno, pues mirad este primer impulso bajista, ¿no? Esta primera onda. Si yo ahora cojo este movimiento a la baja completo y le proyecto sobre la zona que nos ha dado de apoyo, que por eso os decía, vigilad mucho esta zona, que puede querer tocar este máximo y volver a iniciar la onda a la baja. Bueno, pues en esta onda a la baja ha perdido el 61.8 en cierres, lo perdía en la última sesión, no le ha valido de apoyo la zona de soporte, con lo cual ahora mismo movimiento bajista, o mejor dicho, tiene un objetivo bajista en la zona de los $1.647. Con lo cual, zona a vigilar, vamos a ver si el oro realmente realiza ese movimiento. El estocástico lento se ha metido en niveles de sobreventa, está mostrando debilidad, estocásticos rápidos también metidos en esos niveles. El MACD le tenemos ahora mismo desbocado, puesto que veníamos de ver la cotización del Bitcoin, pero fijaros que no ha conseguido dar el rebote en los entornos de cero, es decir, se ha situado por debajo de la zona de cero. Vamos a ver si encuentra apoyo en estos niveles, o bueno, como decimos, quizás coge apoyo en la zona de los $1.687 y ya impulsa al alza. Pero por ahora la onza de oro tiene este objetivo bajista, tiene esta zona de los 1.639 que quizás quiera visitar. De hecho, si atendemos al RSI, aún no le tenemos en zona de sobreventa, o la zona que nosotros nos marcamos como sobreventa extrema está aún en tierra de nadie, con lo cual le puede quedar movimiento bajista. ¿Que se pueden ver rebotes durante el movimiento a la baja? Por supuesto que se pueden ver ataques a la zona de la media de 55 sesiones, ataque a la curva de media de 133, estamos hablando de los entornos de los $1.846, una zona de resistencia ampliable incluso hacia la zona de los $1.858 y la zona de los $1.900, que ya fue una zona de resistencia y que ahora mismo pues viene apoyada por la zona de curva de la media de 133 sesiones. Andando y viendo, y porque tengáis marcadas esas zonas de referencia, hasta aquí el análisis de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que ayuden los niveles, mucho mejor aún si funcionan, y si os hacen generar plusvalías, pues yo más contento todavía. Agradeceros vuestro tiempo, agradeceros los comentarios que me podáis dejar, como siempre pediros pues que compartáis los vídeos, que le deis al me gusta, es la manera de ayudar al canal, y si no eres suscriptor, que te suscribas al canal. Creo que no hace falta que lo pida, creo que los niveles que os vamos marcando, los apoyos, los comentarios que podéis ver en otros vídeos de cómo la gente pues se vale de los niveles a la hora de realizar su propia operativa, creo que ya es suficiente motivo para suscribirse al canal. Entonces, bueno, en tu mano está. Reiterarme en el agradecimiento por vuestro tiempo, por vuestra confianza, la confianza que vais depositando en el canal. Un saludo y hasta próximos vídeos.